Quiero en esta mañana darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este su devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Devocional de las iglesias en La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Bienvenidos. Permítanme elevar una oración a Dios por todos nosotros, para que la gracia y el poder de su Santo Espíritu sea derramado y cada día la gloria de Dios florezca en nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, a ti venimos en esta mañana pidiendo a ti, por tu misericordia, Señor, la gracia tuya sobre nosotros. Úngenos con tu poder, con ese poder tuyo, Señor, a cada oyente, Señor, en cada rincón, en cada parte del mundo. Que tu gloria sea descendiendo, que tu gloria sea obrando, Señor, maravillosamente. Espíritu de Dios, todas nuestras situaciones, circunstancias, nuestros problemas están en tus manos. Toma el control de ellos, Señor, y llévanos cada día más y más a entender tu palabra, a vivir para ti. Espíritu de Dios, gracias por esa misericordia tuya tan preciosa, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gloria al Señor. Quiero darle los anuncios que son pocos, ya que esta semana de enero, primera semana de enero, vamos a continuar normalmente. No olviden, mañana martes vamos a estar allí en el barrio de San Luis, 6:30, miércoles en el Centro de Fe y Esperanza en La Calera, y el día jueves vamos a estar allí en Huasca. Así que entonces a las 7 de la noche, todos quedan cordialmente invitados. Vamos a estar continuando con el estudio del libro a los Romanos, carta a los Romanos. Hoy tenemos el capítulo 3. Y quiero, antes de entrar en el texto como tal en el cual vamos a manejar, decirles que el capítulo 3 de Romanos, a partir del versículo 9, habla de que dice que no hay justo ni aun uno. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 11 dice, 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios muestra que en el Antiguo Testamento, por causa de la ley, no había ni uno. Y vamos a trasladarnos al versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso el tema que es traído del versículo 27 del capítulo 3 de Romanos lo he llamado la ley de las obras y la ley de la fe. Vamos a hacer una especie de paralelo rápido respecto a estas dos leyes, la ley de las obras y la ley de la fe. La misma Biblia nos va a explicar qué es esto. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de ley, se habla de un dictamen, de una palabra dada por Dios al ser humano. Y como les decía, venimos hablando de que no hay justo ni aun uno, y la Biblia explica por qué. Versículo 20, 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque la ley primero decía, haga esto, haga aquello, y entonces vas a vivir. Pero nadie pudo hacer esto ni aquello porque era imposible. Por eso dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No sé qué van a hacer aquellos que siguen la ley continuamente. Y explica el por qué. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hacía la ley? Daba a conocer el pecado, pero no era solución. Mostraba la solución, que es Cristo, como lo hemos dicho en algunos pasajes. Pero la ley nunca solucionó el problema del pecado, porque antes la ley declaraba lo que era y es pecado. Eso es la ley. Nos dice lo malo que existe en el corazón del hombre. Y por eso vamos a mirar a partir del versículo 21 algunos detalles respecto a las obras de la ley y a la ley de la fe. Dice, la ley de las obras y la ley de la fe. Entonces vamos a mirar el versículo 21 del capítulo 3, por supuesto.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, porque viene hablando de la ley que no justificó a nadie, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la Biblia muestra que Dios es un Dios justo. ¿Y cómo lo hizo? Dice, testificada por la ley y los profetas. O sea, la misma ley testificaba que Dios era justo, a pesar de esa ley. Y también lo hacían los profetas. Todos los que profetizaban hablaban de eso. Entonces, el versículo 22 sigue explicando la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, lo que manifestaba la ley, que había justicia de Dios, pero por medio del Señor Jesucristo. Por eso la ley nos anunció constantemente la venida del Salvador, porque solamente a través de Jesucristo era que podía haber justicia de parte de Dios. Y dice, justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aquí Dios muestra su justicia a través de que todo el que creyera, fuera judío, gentil, el que fuera, si creía en Jesucristo y si cree hoy día, es salvo. Y dice así, porque no hay diferencia, o sea, Dios no hace distinción de personas por ningún lado, Dios los ama a todos. Por eso, a través de la justicia que es por medio de Jesucristo, Él nos quiere brindar la salvación. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como Dios, ¿por qué no hace diferencia de personas? Porque todos son declarados pecadores. No sé usted cómo se crea, pero la Biblia dice que todos los seres humanos fueron un día declarados pecadores. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El pecador es justificado por la gracia, por el don inmerecido de Dios. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es justificada las personas? No por las obras de la ley o no por cumplir la ley, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús vino y redimió, o sea, tomó nuestro lugar para poder pagar la deuda que teníamos delante de Dios, que era imposible a través de la ley, a través de las ordenanzas escritas y declaradas. Versículo 25 dice, a quien Dios, hablando de Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, como creemos en que el Señor Jesucristo fue propicio, o sea, llegó en el momento oportuno, a través de su sangre derramada en la cruz, nos ofreció la redención, o sea, la justificación a través de su sangre que fue derramada en la cruz. ¿Para qué dice? Para manifestar, estoy leyendo el versículo 25, para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios dijo, vea, yo voy a dejar atrás esos pecados de ustedes, no los voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque he enviado a mi Hijo, que a través de su sangre va a limpiar. Entonces no me acordaré más de esos pecados. Por eso ahí Dios muestra su justicia, que es un Dios justo, pero que al ser justo tiene que traer castigo. Pero que el castigo vino sobre su propio Hijo, que se llamó Jesucristo, para poder redimirnos de los pecados que teníamos. Ahora dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, Él tuvo visión, Dios desde la antigüedad había planeado que Cristo venía en ese tiempo para mostrar en estos tiempos su justicia, porque si en algún tiempo hay pecado fuerte es en este tiempo, pero por eso está Cristo todavía limpiando los pecados de las personas sin importar su clase social, su color, su pecado, no importa. A través de Jesucristo el Señor muestra, Dios muestra todo su justicia, es justo. Y sigue diciendo el 26, a fin de que Él sea el justo, o sea, Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios se presenta a un Dios justo a través de la sangre de Cristo y no solamente eso, sino es el que justifica, nadie más justifica sino Dios mismo a través de su Hijo. Dice, al que es de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el justificado por Dios? No todo el que viva y el que crea, sino aquel que no solamente crea en Jesucristo, sino que también crea en que es justificado y que Dios es justo para con Él mismo, porque muchos creen en Dios, no más, pero no creen en la justificación a través del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Y el versículo 27, que es el centro de este tema, donde salió el tema, dice,
¿Dónde pues está la jactancia? O sea, la jactancia es creerse más o algo. Eh, Aquí no está hablando de que de pronto una persona eh, pueda ser justificada por ella misma, porque por eso necesitamos a través de la gracia, porque muchos dicen, yo sí creí, no, aún la misma, la fe de Jesús, la ley de la fe, no se puede jactar, decir es que yo sí creo, no. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Entonces dice, ¿por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que la ley de la fe excluye aún la jactancia, aquel que se quiera creer mucho, que porque yo sí creí, no. Recordemos que es la fe de Jesús la que obra, que Jesús vino y creyó por nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Solo creer a Jesús, creer de que Él murió, de que Él creyó por nosotros y que Él lo hizo por nosotros. Es bien importante este tipo de creencia. Entonces dice el versículo 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre solo tiene que creer, ¿sí? ¿En quién? En que Dios es justo, de que a través de Jesucristo nos justificó y que a través de la sangre derramada en Cristo nosotros recibimos redención de pecados. Pero no podemos jactarnos, o sea, no podemos creernos más que otros, o sea, más que quizás los de la ley, porque los de la ley creían, ¿sí? Todos los que fueron salvos a través de la ley creían de que un día vendría el que los salvaría. Y ellos sabían dentro de sus corazones que no eran salvos por esta ley dictada, no, que eran salvos porque los profetas y la misma ley declaraban de que un día vendría el que los podría redimir de todos sus pecados. Entonces, versículo 29 sigue explicando, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta, dice, no, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, o sea, Dios es un Dios de todos. Por eso fue que nos tipificó. Quizás para usted y para mí no sea muy interesante este aspecto. Pero resulta que es que hay dos jactancias, la de los judíos creyéndose únicos y la de los gentiles. Resulta que no. Resulta que la gracia de Dios es para todos, tanto judíos para gentiles. Entonces por eso dice que no hay que sacar la jactancia, el creernos más. Nos dice tanto a los judíos como a los que somos gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por eso nadie se puede jactar, ni unos ni otros, porque a todos, por medio de la fe, de creer en lo que Jesús hizo, seremos justificados. Y termina el versículo 31 diciendo, pregunta retórica, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces la fe invalida la ley no vale de nada. Y termina explicando el mismo Espíritu Santo. En ninguna manera. O sea, la ley no queda excluida, sino que confirmamos la ley. Vuelvo y le leo. Luego por la fe invalidamos la ley. El Espíritu Santo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo confirmamos la ley? Por medio de la fe. O sea, al usted creer y al yo creer en todo lo que Jesús hizo, confirmamos de que la ley es buena, de que la ley no es mala. Lo único que tiene la ley es que no salva por sus obras, o sea, porque la Biblia decía que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero realmente eh, lo que nos salva es la fe en el Señor Jesucristo, en toda su obra redentora. Pero no podemos quitar la ley, porque antes al contrario, la fe que profesamos, confirmamos que la ley es buena, como lo dice otro pasaje. Entonces, para usted para hacer las cosas más sencillas, ¿qué nos salva? ¿La ley o la fe? Sencillamente lo que nos salva es la fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, en que Dios es justo y envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero la Biblia aclara de que no podemos sacar la ley del contexto, porque al contrario, la ley es confirmada por la fe. Cuando usted y yo tenemos fe, confirmamos de que la ley es buena, porque la ley nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. Así que tenemos que agradecerle a la ley, porque como dice otro pasaje, fue el ayo, fue aquello que nos trajo a Jesús. Entonces, no quitemos la ley, pero sí creamos por fe para que la fe confirme que la ley es buena. Señor, damos gracias en esta mañana. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, de tu iglesia, y que ellos, Señor, puedan, Dios mío, comprender tu palabra, Dios,
Ayúdanos, Señor. Este es un tema, Señor, doctrinal. Te pido que nos ayudes cada día más y más para que esa palabra tuya sea realidad, Señor. Gracias por la ley que nos dijo que era pecado. Gracias por la ley de la fe que nos dijo, Señor, que Cristo, si creíamos en Él, nos salvaba. Gracias por esa fidelidad tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos y amigos, les habló el pastor Jorge Galvis. Bendiciones para todos en esta hermosa mañana.